Bueno, ¿cómo están compañeras, compañeros, compañeres? Vamos a arrancar con la cuarta clase, la clase número 4. La vez pasada estuvimos viendo lo que fue la década del 30, lo que fue el ascenso del peronismo, y algunos elementos que constituyeron el primer gobierno de Perón y parte del segundo relacionados a esta, digamos, eh, centralización a partir del Estado de la organización sindical de los trabajadores con canales de diálogo distintos, es decir, con canales de diálogo, porque antes no había, de la clase obrera para con el Estado para conseguir derechos y bueno, poder reclamar sobre las condiciones de vida de los trabajadores, ¿sí? Es interesante que tengamos en cuenta que esto fue sobre la base de una política de centralización y control de esa organización sindical. Y esto es interesante porque cuando nosotros volvemos a la definición de Quiroga sobre el Estado y la entendemos como, bueno, esa entidad, ese capitalista colectivo ideal que en realidad lo que hace es reproducir y producir los modos de relación y las relaciones sociales capitalistas y que organiza la dominación de la clase capitalista, aunque sean distintas fracciones de la clase dominante que domine, este, cuando tenemos presentes esa definición, se nos hace un poco más coherente comprender por qué esa organización sindical de los trabajadores era fuertemente controlada y centralizada desde el Estado, es decir, la necesidad de que esa organización, de que esas demandas obreras no excedieran los límites del Estado, ¿sí? Entonces, eh, esto permitía que la situación no se desmadre y que pudiera eh, avanzar por canales institucionales. Entonces, la primera presidencia de Perón y los primeros años de la segunda estuvieron marcados por ese pacto social, también se llamó la comunidad organizada, en el que había un pacto entre los sindicatos, las patronales y los sectores militares, ¿sí? Ahora, en la medida en que este, en la Argentina, bueno, en la Argentina y en el resto del mundo, como charlamos también volviendo a la definición de qué es el capitalismo, como un sistema que busca permanentemente la ganancia, es decir, la búsqueda del valor ilimitado y la ganancia ilimitada, esto por supuesto trae, acarrea, digamos, el problema de que hay fracciones de la clase dominante que buscan mayor ganancia, es decir, porque de ese modo se revaloriza su propio trabajo. Entonces, había un sector dentro de la clase dominante, una fracción que buscaba derrocar a Perón porque no le era funcional este pacto social que implicaba que las condiciones de existencia de los trabajadores eran más altas de lo que pretendían muchos sectores patronales, ¿sí? Este sector en ese momento histórico. Luego vamos a ver que se confunde un poquito por el ingreso de capitales extranjeros a la industria, a la muy pobre y muy incipiente industria argentina, pero este sector está fundamentalmente basado en la economía agropecuaria y es el sector que está que es el que exporta y por lo tanto es el garante del ingreso de divisas en el país, ¿sí? Entonces es un sector con un peso político muy importante. Y por supuesto tiene su expresión en una fracción militar también. Entonces, bueno, vamos a ver que hacia el año 55 se empieza a expresar de manera mucho más fuerte
esta voluntad de este sector de la clase dominante de derrocar a Perón en el año 55, en junio, el 16 de junio de 1955, se produce el bombardeo a Plaza de Mayo, que, digamos, fue orquestado y organizado por un sector de los militares, que mató a 308 personas y en las que hubo 700 heridos. También, digamos, fue una acción profundamente violenta. Los aviones que tiraban las bombas tenían la cruz, digamos, de Cristo, es decir, venía apalancado por toda una política acompañada por un sector de la Iglesia católica para producir eso. Además, fue organizado con un nivel de perversión muy alto, porque en el momento, en las horas previas y los días anteriores, se hicieron difundir panfletos diciendo que acudan las masas peronistas a la plaza porque iban a caer flores del cielo, es decir, con un nivel de perversión muy, muy alto. Y bueno, en esa fecha, se produjo el bombardeo, y unos meses después es derrocado Perón por la Revolución Libertadora, ¿sí? Entonces, lo que sigue a todo ese periodo es un periodo de fuerte inestabilidad. Lo que se buscaba justamente era hacer retroceder los derechos de los trabajadores, porque iban en detrimento al interés de ganancia mayor de esta fracción de la burguesía, de la burguesía de la clase dominante, ¿sí? Entonces, en ese periodo se buscó ir a un fuerte retroceso de los derechos de la clase obrera, romper ese pacto social que había, y en el 58 asume Frondizi. Ya, aunque Perón estaba exiliado en España, Frondizi asume, digamos, como con un acuerdo del propio Perón, ¿sí? Y Frondizi, lo que se abren, ustedes para esta clase tienen para leer el texto de Portantiero y el texto de Svampa, ¿sí? Para que se den una idea. Portantiero habla de que a partir de esa fecha, del 58, Argentina empieza a asistir a una situación de absoluta inestabilidad política y económica, ¿sí? Y que lo que tiene lugar en términos del régimen político es un empate hegemónico de las clases dominantes, ¿sí? En el que ninguna de las fracciones de la clase dominante tiene el poder absoluto para tener una hegemonía sobre la otra, pero sí tiene el poder de vetar el proyecto de la otra. Entonces esto redunda en golpes y contragolpes permanentemente, ¿sí? Este empate hegemónico, para que lo tengan muy en claro, porque a veces llama la confusión, es entre las fracciones de la clase dominante, no entre las clases sociales. La clase obrera no participa de este empate hegemónico, ¿sí? Entonces, este proceso con estabilidad social, política y económica, me refiero a no solamente coletazos económicos, que ahora los vamos a charlar un poco, sino también a una situación de agudización fuerte de la lucha de clases, con una fuerte impronta violenta por parte del Estado en reprimir reclamos y aparte en funcionar también, digamos, como con un intento de militarización permanente y control a la actividad obrera, ¿sí? Entonces, por un lado, en el gobierno de Frondizi, con el acuerdo de Perón, ¿sí? Es como muy complejo pensarlo en esos términos, porque uno dice, bueno, Frondizi apalancado por Perón, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Y en un punto
si nos remitimos a la definición del Estado de Quiroga, vamos a entender que lo que buscan estos sectores es la estabilidad institucional, de alguna manera, que permanentemente la rompen entre ellos incluso, pero que buscan algún tipo de pacto para poder seguir manteniendo la institucionalidad. Hay un proceso de industrialización a partir de la inyección de capital extranjero, ¿sí? Esto es la ley de inversiones extranjeras que lo que plantea es un proceso de industrialización con capital extranjero. ¿Qué significa esto? Que entonces la industrialización no es nacional, sino que tiene una fuerte participación del capital extranjero fundamentalmente, ¿sí? Y esto es interesante porque muchos sectores de la clase dominante referenciada también con el agro va a estar interesada en esos capitales industriales y sobre todo, bueno, nada, que hay una fuerte inyección de capital extranjero y esto implica que es en detrimento también del capital nacional débil que había en ese momento, por lo menos, ¿sí? También hay un proceso de un plan de estabilización que plantea el congelamiento salarial, ¿sí? Es decir, bueno, paramos con elevarle el nivel de vida a los trabajadores, y esto por supuesto trajo coletazos en la lucha de clases que tenían que ver con que los trabajadores querían seguir defendiendo sus conquistas y sus condiciones de vida, ¿sí? Esto dio pie también a la aplicación, al establecimiento del plan CONITES, que lo que implicó fue la militarización de los sectores industriales, ¿sí? Como para controlar al accionar de la clase obrera. En 1961, Frondizi le devuelve a los sindicalistas los sindicatos, ¿sí? Porque habían sido intervenidos con la Revolución Libertadora. Y hacia 1962, 1963, yo me voy a ir chequeando la línea de tiempo que tengo porque hay muchas fechas, y si bien, como saben y les cuento, las clases grabadas están más orientadas a aportarles a ustedes, a seguir la lectura más que repetir, hay algunas fechas importantes que es importante tenerlas en cuenta, entonces bueno, se las menciono. Ustedes piensen que devolverle los sindicatos a los sindicalistas en un periodo de fuerte inestabilidad, congelamiento salarial, etc., implica que esos sindicalistas van a jugar un rol probablemente contrario a los intereses de los trabajadores, ¿sí? Porque van a estar respondiéndole al Estado más que a los trabajadores. Y esto lo tiro como para que lo tengamos en mente cuando veamos lo que sigue, ¿sí? Hacia el 62-63 empieza a emerger una crisis en la balanza de pagos